la madera legal en Colombia. Inicialmente vamos a proyectar, mientras que damos tiempo para que más personas se unan, vamos a proyectar un video sobre el tema de bioseguridad que fue elaborado por WWF, entidad promotora del Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia, y que tiene pues una información muy importante a raíz de todo lo que estamos enfrentando sobre la pandemia del COVID-19. Entonces, a continuación, vamos a proyectar el video sobre bioseguridad. ¿Trabaja en la cadena forestal del mueble y la madera? ¿Sabe cómo continuar su trabajo en medio de la emergencia del COVID-19? Si es así, este video es para usted. La producción de bienes de primera necesidad fueron declarados como excepciones durante la emergencia sanitaria. Por lo tanto, las plantaciones forestales y la fabricación de estivas, por ejemplo, siguieron funcionando. El decreto 636 permite la reapertura del sector de muebles y la transformación de madera de la subdivisión CIU 16. Esto incluye la transformación de la madera, fabricación de productos de madera y de corcho, además de la fabricación de artículos de cestería y espartería. Si su trabajo se relaciona con estas actividades, puede retomarlo. Aquí le decimos cómo hacerlo y qué medidas debe tomar para estar a salvo. Un protocolo adelantado por la Mesa Sectorial de Diseño Inmobiliario del SENA destaca las siguientes recomendaciones. Adecuar el acceso con medidas locativas como puntos de aseo y agua potable y acoger en estas medidas a proveedores y clientes. Limpiar y desinfectar nuestros elementos de protección personal. Lavarnos frecuentemente las manos y desinfectar los elementos con los que están en contacto. Evaluar el espacio de trabajo para asegurar el distanciamiento entre trabajadores. Limpiar, desinfectar y almacenar correctamente los insumos y productos. Realizar un correcto manejo de residuos limpiando y desinfectando los contenedores. Tomar la temperatura de cada trabajador y asegurar su desinfección antes de iniciar la jornada. Ahora, si la empresa es de su propiedad, estas aclaraciones serán útiles. Su empresa debe tener un protocolo propio que se adapte a los riesgos y necesidades de funcionamiento. Este debe ser ajustado según cada sede de operaciones. Para este proceso, puede asesorarse con su ARL. Como empleador, debe ser quien vigile, valide y cumpla las medidas del gobierno nacional y de su protocolo propio. Una vez la Secretaría Municipal valide sus protocolos, estará listo para solicitar el permiso para retomar sus actividades. Para esto, compare sus protocolos con los estipulados por las entidades pertinentes en estos enlaces. Presente su protocolo a la alcaldía y atienda la visita de la Secretaría de Salud. Ajuste el protocolo de ser necesario o inicie actividad si la respuesta es positiva. Recuerde que implementar y cumplir el protocolo es el primer paso para cuidar a nuestro país. Bueno, muchas gracias a todos. Entonces, vamos a dar inicio. Nuevamente, muy buenos días. Mi nombre es Luz Estela Pulido Pérez. Yo soy funcionaria del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. En el día de hoy vamos a participar en la webinar titulada Avances hacia la dinamización de la economía forestal. Les damos un agradecimiento a todos los participantes de esta conferencia, la cual se va a desarrollar entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde. Esta conferencia o esta webinar es la sexta y última conferencia en el marco del ciclo de conferencias que se desarrollaron en el marco del Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia, dentro de las acciones promovidas por las entidades gestoras del Pacto Intersectorial de la Madera Legal en Colombia, como son la CARDER, WWF, Fede Maderas y Ministerio de Ambiente, y que ha contado con el apoyo del
programa FAO-UEFLEC para el desarrollo de estas importantes conferencias que aportan bastante ante la actual situación que estamos viviendo de aislamiento por cuenta de la emergencia y que nos ha permitido acercarnos de manera virtual a todos los actores de la cadena forestal. Quiero mencionar que en el chat se va a compartir un link con el registro de asistencia para que por favor todos los participantes se registren para poder, con base en este registro, más adelante estarles compartiendo tanto las presentaciones como más información relacionada con esta webinar y mucha otra información que estamos generando en relación con el Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia. A continuación voy a dar lectura del orden del día. Tendremos 3 presentaciones. Cada presentación tendrá una duración de 20 minutos. Las presentaciones son las siguientes. Primero, modelo de negocio Canvas para la estructuración de los proyectos forestales a cargo de la ingeniera Liz Villarraga de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. La segunda conferencia será La madera como recurso, desafíos y oportunidades a cargo de la ingeniera Jamie Blanco Flores de la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La tercera será La ruta de la legalidad, modelo de negocio forestal macro, Chocó Risaralda, a cargo del ingeniero Nelson Villota del proyecto Carder FAO. La moderación de este webinar va a estar a cargo de la ingeniera Naidu Borges del programa FAO-UEFLEC. La ingeniera tendrá un espacio de 10 minutos para comentarios desde la moderación y seguida posterior a las presentaciones. Y después de las presentaciones seguirá una ronda de respuestas a las preguntas que se realicen desde el público con un tiempo estimado de 10 minutos. Estas preguntas van a ser formuladas a través de la moderación, o sea, a través de la ingeniera Naidu Borges. Se recomienda al público realizar sus preguntas a través del chat de la reunión con el fin de tener un orden de las mismas. A continuación voy a presentar la información sobre nuestra moderadora y los panelistas que nos acompañan en el día de hoy. Les agradezco si pueden apagar los micrófonos. Las personas que no lo están usando, por favor, es apagar sus micrófonos con el fin de que no hayan interferencias. Bueno, entonces procederé a leer el perfil de las panelistas que nos acompañan en el día de hoy. Para el tema de la moderación estará la ingeniera Naidu Borges, moderadora de la reunión, quien es ingeniera forestal, magistra en gestión ambiental, especialista en ciencias ambientales con 20 años de experiencia general en administración de recursos naturales, ordenación de bosques, formulación y evaluación de proyectos forestales. Más de 10 años de experiencia específica en gobernanza forestal, política y legislación forestal, así como en el diseño de estrategias de control, monitoreo y vigilancia forestal como medidas en contra del tráfico ilegal de madera e implementación de espacios de diálogo y concertación entre diferentes actores de la cadena forestal en países de América Latina y el Caribe. Actualmente labora en la FAO como coordinadora para América del Sur del programa de la FAO y la Unión Europea para la gobernanza, el cumplimiento de la ley y el comercio forestal, más conocido como programa FAO-UEFLEC. Ahora a continuación leeré los perfiles de nuestros panelistas. La ingeniera Liz Farlady Villarraga Flores es ingeniera forestal de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y magíster en manejo integrado de recursos naturales con énfasis en economía y sociología ambiental del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CATIE de Costa Rica. Actualmente catedrática de Economía, Recursos Naturales y Evaluación de Proyectos Forestales, de Ingeniería Forestal y de la especialización en Gerencia de Recursos Naturales de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Además, ha sido decana de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales y coordinadora de la especialización en Gerencia de Recursos Naturales.
directora de la Unidad de Extensión y coordinadora de la Maestría en Manejo, Uso y Conservación del Bosque de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Nuestra segunda conferencista, la ingeniera Jamie Blanco Flores, es ingeniera forestal de la Universidad Distrital, con estudios en maestría en Ciencias Forestales y doctorado en Ciencia y Tecnología de la Madera, así como estancia de investigación en Anatomía de Maderas en la Universidad del Estado de Santa Catarina, Brasil. A través de sus 18 años de experiencia, ha trabajado en el sector público y privado en proyectos relacionados con viveros, plantaciones forestales, aprovechamiento forestal, transformación de la madera, manejo silvicultural en áreas urbanas, así como servicios profesionales en el área ambiental. Actualmente hace parte del equipo técnico de gobernanza forestal de la Dirección de Bosques del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, apoyando en la identificación de tiempos, procesos y métodos de producción forestal que potencialicen el encadenamiento productivo y uso sostenible del bosque. Nuestro tercer conferencista es el ingeniero Nelson Villota Echeverry, ingeniero forestal egresado de la Universidad del Tolima, especialista en gestión ambiental y en sistemas de información geográfica. Cuenta con 22 años de experiencia profesional, 11 de los cuales ha trabajado en temas de gobernanza forestal a través de proyectos de cooperación internacional y donde fue coautor de varios de los instrumentos que se han promocionado e implementado en el país, como son la Guía de Cubicación de Madera, los protocolos de control y vigilancia forestal, el sistema de aseguramiento a la legalidad forestal, los esquemas de reconocimiento a la legalidad de la madera, entre otros. Ha sido consultor de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CBC, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, Carder, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, ONF Andina y de la Corporación Alemana para la Cooperación Internacional, GIZ. Como han escuchado, pues tenemos una nómina de conferencistas muy expertos, con mucha experiencia, y esperamos que los conocimientos que nos van a compartir en el día de hoy contribuyan a lo que es el título de esta webinar, a tener avances hacia la dinamización de la economía forestal. Procederé a cederle la palabra a la ingeniera Naidoo Borges, moderadora de esta webinar. Adelante, ingeniera Naidoo. Muchas gracias, ingeniera Luz Estela, muy amable, y muchas gracias a todos los que están acá. En este momento estamos 41 personas en esta webinar. Les voy a pedir, por favor, que, como lo dijo la ingeniera Luz Estela Pulido, pudieran todos los participantes, estoy dejando nuevamente el link para que se registren de manera que podamos compartir con ustedes todas las presentaciones del día de hoy. A continuación, voy a presentarles lo que ha sido un resumen y los mensajes claves que se han desarrollado durante esta serie de webinars. Como lo mencionó la ingeniera Luz Estela, esto ha sido gracias a la unión de las entidades fundadoras del Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia, Carder, Fedemaderas, WWF y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ha sido un ciclo muy interesante de 6 webinars. En la primera tuvimos en el nivel político superior de la Unión Europea, del Ministerio de Ambiente y desde la FAO, una conferencia sobre retos y oportunidades en el sector forestal frente al COVID. A partir de ahí hicimos una serie de presentaciones donde participó sector privado y sector público de los protocolos para revisión de planes de manejo, de seguimiento a los aprovechamientos, movilización, industrias forestales de la transformación y la comercialización. Y hace 8 días tuvimos la presentación desde Carder del esquema de reconocimiento a la legalidad y el manual de buenas prácticas para industrias forestales. Esta webinar es distinta y queremos cerrar con ella, puesto que son los avances y esperamos que nos den tips acerca de cuál podría ser la dinamización en la economía forestal del país.
¿Quiénes estuvieron de panelistas durante estos 6 webinars, incluyendo los panelistas que tenemos hoy? Sector forestal privado se hizo muy presente, desde aprovechadores, tuvimos el caso de la señora Flor en Tarapacá, aprovechadores del bosque, comerciantes y transformadores del mueble y la madera. Voy a pedirle el favor a quien tiene el micrófono prendido que lo apague para no tener esta interrupción. Tuvimos corporaciones autónomas regionales, como en el caso de Corpo Amazonía, Cortolima y la CARDER, también la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, quienes gentilmente nos contaron todos los procesos y procedimientos que desarrollan a lo largo de los protocolos y como parte de su quehacer de control. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a ASOCARS, a la Unión Europea, a FAO. En total fueron 17 panelistas y 6 moderadores. Iniciamos el 2 de julio y terminamos el 6 de agosto. Y en promedio en cada webinar tuvimos una participación entre 100 y 120 personas, donde estaba el sector privado presente, el sector público en cabeza de las autoridades ambientales regionales, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Ambiente, y la sociedad civil en general. De las diferentes notas que tomamos a lo largo de estos webinars que se han desarrollado, yo tomé algunos mensajes claves que quiero dejarles. Uno de ellos es que el sector privado se ha venido afectando, o se ha visto afectado fuertemente por la pandemia, pero finalmente es un sector que permanece vivo y avanza reinventándose y generando oportunidades para seguir vigente. Se mencionó que se prevé un aumento en la deforestación y en las talas ilegales y por lo tanto es necesario un trabajo con comunidades locales, volver los ojos al manejo forestal sostenible, al negocio forestal y a la cadena de valor. También vimos cómo el sector público y privado ha generado sus protocolos de bioseguridad y continúan haciendo inversiones para continuar en el negocio forestal en el caso del sector privado. También observamos que es necesario generar incentivos para la reactivación económica y algunos industriales que participaron en nuestra webinar no hablaban de la necesidad de que les entregaran dinero. Pensaban, y así lo manifestaron, una de las maneras el mejor incentivo para poder reactivar la economía forestal es la reducción de trámites desde las autoridades ambientales, la reducción de tiempo que se traduce finalmente para ellos en reducción de costos en todo su negocio forestal. En la actualidad el sector forestal ha migrado actividades presenciales a la virtualidad. En algunos casos parece que la conectividad ya no es un obstáculo. Prueba de ello, las personas que trajimos del sector privado a nuestra primera conferencia de protocolos desde Tarapacá, con total cobertura y con total convencimiento de que se trabaja en pro de un negocio que es difícil, pero que finalmente es lo que nos sostiene. Y la necesidad de ser más competitivos, eso fue algo que también fue repetido en diferentes oportunidades. Hace 8 días se lanzó la estrategia complementaria para la dinamización del reconocimiento a la legalidad forestal. Voy a dejar nuevamente el link que nos suministró el Ministerio de Ambiente para quienes estén interesados en acceder a su certificación o a su reconocimiento de la legalidad. Lo puedan hacer, sector privado que está trabajando y que sabemos que está trabajando con esfuerzo y con ganas para mantenerse en el mercado. Y una conclusión final, o un mensaje clave final, más que una conclusión, un mensaje es que la pandemia nos ha demostrado que ser legal sí paga. El legal hace inversión, el legal no solamente es legal por comprar madera legal, sino porque paga impuestos, porque paga la nómina, porque tiene todos los aspectos ambientales considerados y porque de una u otra manera en medio de la pandemia intenta sobrevivir. Personalmente estaba haciendo esta presentación para ustedes y a mí misma me hacía la reflexión de que casi todo lo que hemos mencionado acá lo venimos diciendo desde hace rato, pero tal vez lo que nos hace
el momento es diferente. Esto nos hace que deberíamos pensar de una manera distinta y que tal vez este espacio de pandemia en realidad es el momento para generar el cambio hacia la legalidad, que por sí no es fácil, el cambio hacia que las autoridades ambientales, que tienen también sus dificultades, puedan mejorar sus tiempos, el cambio hacia volver al trabajo con las comunidades, volver los ojos a trabajar con las comunidades y a la promoción de verdad de la forestería comunitaria como primer eslabón de la cadena, y el cambio desde el sector privado, informal e ilegal, porque la misma pandemia está demostrando que el ser legal y el ser visible ante el Estado colombiano paga, porque sí hay ayudas para ellos. Muchas gracias, y este es pues el resumen en esencia de lo que hemos visto. Las personas que van a hablar hoy y que se registren van a tener en su correo esta tarde o a más tardar mañana las presentaciones que hagan. Sin más preámbulos, quisiera darle la palabra a la profesora Liz Villarraga, quien nos va a hacer su presentación. El público puede usar, como lo dijo la ingeniera Luz Estela Pulido, a través del chat, generar las preguntas a los diferentes panelistas. Yo voy a estar pendiente de las preguntas para hacerlas en el espacio que tenemos para respuesta a preguntas del público. Muchas gracias, ingeniera Liz Villarraga, le cedo la palabra. Buenos días, ingeniera Naidoo, ingeniera Luz Estela, los panelistas que me acompañan hoy, la ingeniera Jamie, el ingeniero Nelson, y un saludo pues para los demás que nos acompañan hoy día y que tengo entendido la mayoría pues son miembros de este pacto por la madera legal en Colombia. Voy a deshabilitar mi cámara, creo yo que podemos tener una mejor recepción de la señal, entonces ya les voy a compartir mi presentación. Ingeniera Naidoo, por favor me avisa cuando ya se esté observando mi presentación, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Ya vas a empezar a compartir tu pantalla, ya se ve tu escritorio. Okay. Está la presentación, pero no en versión presentación. ¿Ya está en versión presentación? Ya, sí señora. Ok. Bueno, entonces, como ya mencionaba la ingeniera Luz Estela, yo hoy quiero presentar ante ustedes lo que se conoce como el modelo Canvas, que es una herramienta muy útil para la propuesta de negocios forestales y una parte importante también para la formulación de estos mismos proyectos. Quiero inicialmente comenzar con un contexto para que ustedes sepan el porqué de esta temática, por qué he venido trabajando en este tema del modelo Canvas. Y para eso quiero remontarme un poco al año 2012, cuando el PENUMA presenta en Río +20 la estrategia de economía verde. ¿Qué es la estrategia de la economía verde? Una herramienta importante para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. Esto nos da una oportunidad muy importante al país, ya que Colombia cuenta con cerca de 24 millones de hectáreas de aptitud forestal comercial, ¿cierto? Tiene un amplio potencial para el aprovechamiento tanto de productos maderables como no maderables gracias a su diversidad ecosistémica. Ya más recientemente, y hablamos del gobierno anterior, se formula la política de crecimiento verde en nuestro país. ¿Qué se busca con esta política de crecimiento verde? Impulsar a 2030 el aumento de la productividad y la competitividad económica del país. ¿Qué es importante resaltar acá? Esta política de crecimiento verde busca contribuir a 9 objetivos de desarrollo sostenible. Dentro de ellos encontramos vida de ecosistemas terrestres, por ejemplo, agua limpia y saneamiento básico, y lo que corresponde a energía asequible y no contaminante. Eso por mencionar algunos de estos objetivos dentro de los 9 a los que le apunta la política de crecimiento verde.
¿Qué nos plantea además esta política de crecimiento verde? Nuevas alternativas, oportunidades económicas a partir del uso sostenible de nuestro capital natural. Esas nuevas alternativas o nuevas oportunidades, pues yo quiero resaltar hoy la bioeconomía y la economía forestal. De nuevo, insisto, tenemos un potencial importante en términos de vocación forestal comercial. Sin embargo, solo nuestra participación al Producto Interno Bruto sigue siendo menor al 1%. Y solamente tenemos el 2% de toda esa área en vocación forestal comercial, solo tenemos pues el 2% en plantaciones comerciales. Ya para el año 2018, entonces tenemos el inicio del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, denominado Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. El emprendimiento acá es relevante, ya que es uno de los 3 componentes de la ecuación de bienestar. ¿Qué nos plantea esta ecuación de bienestar en el contexto de este Plan Nacional de Desarrollo? Legalidad más emprendimiento igual equidad. Legalidad, emprendimiento igual equidad. ¿Por qué les quiero contar esto? Como les decía al principio, son muchos más aspectos los que me fueron llevando a trabajar pues en estas temáticas, y es así como en el año finales de 2018 comenzamos a trabajar en la formulación de una electiva intrínseca en el programa de ingeniería forestal que se llama Emprendimiento Forestal, y es así como en el año 2019 arrancamos con esta electiva. Hemos ofertado este curso durante 3 semestres, cuyo objetivo es preparar a nuestros estudiantes en el proceso emprendedor, que les permita de alguna manera tener herramientas para formular modelos y planes de negocios, y así poder garantizar el manejo, uso y aprovechamiento sostenible de nuestros productos forestales maderables y nuestros productos forestales no maderables. En ese orden de ideas, entonces, pues ya empezamos o vamos entrando o nos vamos acercando a lo que es el modelo de negocios Canvas. Antes de ello, pues vamos a definir lo que es un modelo de negocios. Peter Drucker lo define como la forma en la que una empresa lleva a cabo su negocio. Durante los últimos 15 años se han hecho muchos trabajos, se ha investigado y se ha desarrollado ampliamente este concepto de modelos de negocio. Sin embargo, este concepto de negocio se vuelve mucho más popular en la actualidad por el trabajo desarrollado por Alexander Osterwalder a través de lo que fue su investigación doctoral en Suiza, y que estuvo relacionada con lo que él denominó como modelo de negocios Canvas en el año 2008. Debido al éxito que fue teniendo el modelo y la acogida que fue generando por parte de las empresas, deciden elaborar un manual para la generación del modelo de negocios, y que dan a conocer en el año 2010 Osterwalder y otros autores. Resalto acá por qué el nombre de modelo de negocios Canvas. Canvas, traducido al español, significa lienzo, es decir, un papel. Pensemos como en un lienzo donde un artista va a desarrollar su obra. Entonces es un papel en blanco. Perdón, ¿me escuchan? O sea, ten en Sí, cuenta ingeniera. que Muy bien. Voy a silenciar a la persona que está con el micrófono. no sé, Sigue, continúa, ingeniera. Sí, gracias, es que no. Acá una persona que es Roberto Bautista, que está con su micrófono, pero ya lo voy a silenciar. Gracias, muy gentil. ¿Qué vale la pena tener en cuenta en este caso y con respecto a los modelos de negocios? Un modelo de negocios nos debe permitir identificar cómo una empresa decide crear valor, entregarlo a los consumidores y por lo tanto capturar valor. Es decir, esa captura de valor se tiene que ver reflejada en los ingresos que genera.
El modelo de negocios es único para cada empresa. Lo que podemos replicar es la metodología y ese mismo negocio, es decir, del mismo dueño, del mismo producto en otros escenarios, pero como tal no lo podemos copiar y apropiarlo directamente a diferentes negocios. Lo que apropiamos o lo que tomamos y podemos replicar es la metodología como tal, que es la que vamos a compartir el día de hoy. ¿Qué es el modelo de negocios Canvas definido por Alexander Osterwalder? Es un esquema que está dividido en 9 módulos que refleja en términos de una secuencia lógica el proceso que va a seguir una empresa para generar ingresos. Entonces, este esquema dividido en 9 módulos se debe desarrollar de acuerdo con el orden que está planteado en el lienzo. Cubre 4 áreas de negocio básicas. Si ustedes observan, a la derecha tenemos lo que corresponde con los clientes. En el centro está lo que se denomina la oferta o la propuesta de valor. En la parte izquierda tendríamos la infraestructura y en la parte de abajo vemos los aspectos de viabilidad económica. Acá pueden ver ustedes en forma más amplia lo que es el modelo de negocios Canvas, en donde observamos que cada una de esas partes, vuelvo y resalto, va a tener un orden de formulación. Vamos a formular primero el segmento de clientes, luego la propuesta de valor y así vamos siguiendo hasta terminar con el número 9. ¿Qué observamos acá? ¿A qué debemos responder? A 4 preguntas básicas. ¿Hacia quién va dirigido nuestro producto? Es decir, ¿quiénes son nuestros clientes? ¿Qué es lo que les vamos a ofrecer? ¿Qué es lo que vamos a ofertar? ¿Cuál es nuestro producto? ¿Cómo vamos a realizar esa oferta? Y por último, pues, ¿cuánto nos va a costar y cuánto vamos a recibir como respuesta? Entonces, tenemos acá estas preguntas, estas 4 preguntas básicas a responder. Para ir presentando cada uno de los módulos, cada uno de estos 9 módulos del modelo, yo me tomé el atrevimiento de pensar en la formulación de un modelo muy rápido y lo denominé alternativa de negocio para el manejo forestal comunitario. Está genérico, no está asociado a una comunidad en particular ni a una zona de nuestro país en particular, pero creo que hay muchas cosas que vamos a ver acá y que compartimos, así seamos de diferentes comunidades o diferentes regiones del país y que está asociado pues a lo que debemos generar como manejo forestal comunitario. Entonces, comencemos con el primer módulo, que es el de segmento de mercado. Acá es importante responder a estas 2 preguntas. ¿Para quién creamos valor? Es decir, ¿hacia quién va dirigida nuestra propuesta? ¿Y cuáles de esos clientes podrían ser los más importantes? Los más importantes en términos de cuáles me van a generar mayor valor. Es decir, eso cómo lo puedo volver mayores ingresos. Aquí, entonces, la relevancia está en definir cuál es el tipo de mercado que queremos abarcar. Si es un mercado masivo, es decir, el público en general, no hay distinción, o si es un nicho de mercado. Cuando tenemos un nicho de mercado, pues debemos tener en cuenta que estamos dirigiéndonos a un grupo muy específico, muy especializado y por lo tanto, pues la propuesta de valor, el canal de distribución, la relación con los clientes, todos estos aspectos deberán estar encaminados a esa pequeña fracción de mercado. Entonces, si lo miramos ya para el caso del ejemplo, recuerden, es una alternativa a una propuesta de manejo forestal comunitario, podríamos pensar que vamos a tener clientes como los de los depósitos, los aserríos de la zona, pero también podríamos pensar en dirigir nuestro producto a un segmento o a un nicho especializado que sean los industriales en una ciudad principal del país. Y estaríamos pensando acá básicamente en lo que sería una estrategia
B2B, que significa o que refleja business to business o negocio a negocio. Podríamos también tener, si pensamos en un esquema de manejo forestal comunitario, pues además de los productos maderables y no maderables, también vamos a tener, ¿por qué no?, la posibilidad de ofertar servicios ecosistémicos. Entonces, podemos tener, por ejemplo, turistas que quieran visitar nuestros proyectos y en ese caso tendríamos una relación B2C, que es una relación business to consumer o negocio al consumidor. Y la sociedad en general sería otro de nuestros segmentos de clientes, es decir, que tendríamos un mercado en este caso masivo. Avanzando, llegamos a lo que es la propuesta de valor. Es el módulo número 2. Acá debemos resolver si este producto cubre las necesidades que está exigiendo el cliente. Si es algo importante para él, si le va a aportar algo, por qué el cliente escogería este producto, qué beneficios le vamos a otorgar, en qué se diferencia esto de lo demás. Acá es importante resaltar que la propuesta de valor puede estar dada en términos de la novedad, que mi producto sea completamente distinto al que otro puede ofertar. Podría estar dado en términos de lo que se conoce como creación compartida, es decir, que entre nuestro negocio y el consumidor elaboremos en últimas ese producto final, por eso se llama creación compartida, es decir, que está personalizado de acuerdo con las necesidades específicas del cliente. Puede ser que la propuesta de valor también esté encaminada al precio, es decir, que la propuesta de valor sea ofertar un menor precio en el mercado. En el caso del ejemplo, pues me tomé el atrevimiento de sugerir como propuesta de valor el de proveer madera de especies permisionadas, servicios ambientales y productos forestales no maderables, como algunos aceites, nueces, artesanías, en un esquema de manejo forestal comunitario. Entonces, ¿cuál es la propuesta o qué le da valor? Igual vamos a vender madera, vamos a vender productos forestales no maderables que otros van a estar vendiendo, pero lo que le da valor a nuestra propuesta es que en este caso tenemos especies permisionadas, es decir, que estamos en el marco de la legalidad. Y además en un esquema de manejo forestal comunitario, en donde tiene gran importancia pues cada uno de los miembros de esta comunidad y los aportes que ellos hacen. Y esto nos debe garantizar algo mucho más macro que es sostenibilidad. Entonces nuestro producto nos garantiza esa sostenibilidad ambiental que están requiriendo los consumidores. Eso sería nuestra propuesta de valor. Avanzando y pues para no tomarme más de el tiempo que me corresponde, pues pasamos a los canales de comunicación, distribución y venta. Acá podemos tener canales directos para llegar al consumidor o canales indirectos. Dentro de los directos podría estar vendedores, ¿cierto? Que tengamos pues en diferentes sitios ofertando nuestro producto, pero podemos realizar, por ejemplo, ventas por internet o tener nuestras propias tiendas. Y los canales indirectos es cuando accedemos a tiendas de otros socios o a de mercados mayoristas. La ingeniera Naidoo aquí mencionaba dentro de las conclusiones de todas estas reuniones organizadas por el pacto, pensar pues en el tema de la virtualidad y eso nos tiene que llevar pues al tema del comercio virtual, ¿cierto? Es decir, ya esa no debe ser una limitación, sabemos pues que en Tarapacá, en el Chocó, en el Valle del Cauca, en muchas regiones apartadas ya se tiene la posibilidad de acceder a internet y entonces podemos tener esos canales de venta. ¿Qué tendríamos de acuerdo pues con el ejemplo que les planteo? Pues unos canales de venta directo, ya sea a través de vía telefónica, digital o a través de ferias en las que puedan participar los productores. Avanzando llegamos a la relación con los clientes, que es importante acá. Identificar qué tipo de relación quieren esos diferentes segmentos de cliente que nosotros les ofrezcamos, cómo se van a sentir ellos más cómodos. Pero bueno, también es importante identificar cuánto es que va a costar esa relación, ¿cierto? Porque pues todo esto va obviamente a afectar los costos del negocio. Entonces, de acuerdo con el ejemplo que traemos, yo acá sencillamente esbocé asistencia personal, y redes sociales. Y como ven, pues acá ya vamos llenando el modelo y pasamos entonces a lo que son las fuentes de ingreso. Las fuentes de ingreso van a estar dadas ¿por qué?
pues obviamente por la venta de los productos en estos mercados, podemos tener formas de fijación de precios, por ejemplo, ya sea fijo o dinámico. Y en el caso del ejemplo, pues ¿qué tendríamos? La venta de productos maderables, la venta de productos forestales no maderables, pagos por servicios ambientales, aportes de filantropía y la sociedad en general y recursos de cooperación. Pasamos entonces ahora ya a la parte izquierda del modelo. ¿Cuáles son nuestros recursos claves? Los físicos, intelectuales, humanos, económicos. ¿Qué tenemos en los físicos? Maquinarias, materia prima, herramientas, implementos de seguridad. Ya en el tema de los recursos humanos, pues la mano de obra como tal. En el tema, pues, tenemos la capacitación en términos del conocimiento, pero también requerimos de vías, de buenas vías y de transporte. Requerimos de respaldo institucional y de financiación. Y ya en las actividades claves, en el numeral 7, pues puede ser que una actividad clave sea la producción, no necesariamente es esa, es decir, dependiendo de la naturaleza de cada negocio vamos a tener diferentes actividades claves. Puede ser que para otro negocio la actividad clave sea la gestión de la información, cómo transmitimos la información a nuestro consumidor. En otros casos puede ser la gestión de las plataformas, es decir, de cómo hacer ese negocio virtual, cómo trabajar en términos del e-commerce. Y podría ser otra actividad clave el transporte. Para el caso del ejemplo, para mí una actividad clave es el plan de manejo y aprovechamiento forestal. El tema de la asociatividad, cómo garantizamos que efectivamente todos los miembros de la comunidad estén vinculados a nuestro proceso. La industrialización y que eso le permita dar un valor agregado a esos productos que nosotros queremos entregar a un mercado. Los socios claves pues son importantes porque nos hace pensar en para qué esos socios, por qué necesitamos nosotros socios. Para establecer una alianza estratégica, por ejemplo, hay un escenario que se denomina de coopetición. La coopetición es la cooperación entre competidores. Si lo vemos acá en nuestro ejemplo, pues si ustedes observan los socios claves, no son muy distintos de lo que nos representan los actores en un escenario de gobernanza forestal. La comunidad, los posibles inversionistas, las corporaciones, las universidades, la cooperación internacional. Yo me tomé el atrevimiento, por ejemplo, de incluir aquí FAO en lo que se desarrolla con los proyectos de manejo forestal comunitario y en general la sociedad civil. En últimas, es cómo optimizamos recursos y hacemos economías de escala para reducir costos y tener mejores ingresos. Y por último, pues tenemos la estructura de costos. En esa estructura de costos, pues debemos esbozar los costos fijos como los costos variables. Para mí resultan relevantes, para el ejemplo, el costo de la tierra, el costo de la mano de obra, el transporte, los de extracción y transformación, pero también los costos de transacción, lo que representa para una comunidad tener que incurrir en costos para hacer un plan de manejo y aprovechamiento forestal. Los costos derivados pues de los salvoconductos, de las tasas compensatorias por aprovechamiento forestal, impuestos, contribuciones, costos financieros, todos esos aspectos pues tendrán que considerarse. Y pues ya para terminar, este modelo Canvas se desarrolla de esta manera como ven ustedes acá en esta diapositiva de arriba. Estos son estudiantes de ingeniería forestal desarrollando pues sus talleres de modelo Canvas. Lo ideal es que al final tengamos un modelo Canvas como aparece acá en esta fotografía de abajo, que va a estar rayada, modificada, y como ustedes observan acá, pues este es un modelo en el que deben participar diferentes miembros e instancias dentro de la empresa. ¿Por qué es útil este modelo? Ya para terminar, porque ha sido científicamente validado, como les decía, proviene de un proyecto de investigación de doctorado, porque es un marco de referencia que se ha usado en muchas organizaciones, es razonable, es lógico, es un esquema integral y además es muy fácil de usar y es muy barato de utilizar. Esto es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Discúlpenme, creo que me pasé como 1 minuto y 20, 1 minuto y medio más o menos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniera Liz. Bueno,
Muy interesante la presentación. Vamos a darle ahora el paso a ingeniera Liz, si quiere puede por favor dejar de compartir la pantalla. Y vamos a darle la bienvenida a la ingeniera Jamie Blanco, de la Dirección de Bosques del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Perdón, creo que ya dejé de compartir. Por favor, sí, ¿me informan? ya. Ok, gracias. Buenos días, ¿me escuchan? Perfecto. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación a la ingeniera Laindú, ingeniera Luz Estela y a los participantes a lo largo de este ciclo de conferencias virtuales. Agradezco pues esta invitación. Espero también pues poder cumplir con el tiempo como algo que les quiero compartir y desde el ministerio ya les voy a compartir la pantalla y me cuentan por favor. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir la cámara para que sea más efectivo también. ¿Me cuentan, por favor? Ya ve tu escritorio. Ya se ve la presentación, falta que la pongas en versión de presentación. Ok. Ya está en presentación. Puedes iniciar. Bueno, muchas gracias. Entonces la charla pues decidió colocar como este título un poco llamando hacia el conocimiento y el uso de la madera como materia prima y los desafíos y oportunidades que se nos presentan en este contexto del impulso a la economía forestal. Estoy pasando la presentación, pero está un poco demorada. Es que tiene bastantes fotos, es bastante ilustrativo. Dale un par de segundos que siempre demora un poquito. Ok. Bueno, creo que está demorando un poquito más de lo normal. Sí. Hace un momento tuve precisamente problemas de conexión. Voy a volver a colocarla. Si no, pues la ingeniera me podría colaborar. No sé si ya la ven. Ya, se ve perfecto. Solo puedes dar a la siguiente para a saber que empezó a correr. Sí. No. Disculpen, no me avanza. Y hace un rato hicimos la prueba. A ver. Tu pantalla se ve. Ahí está la presentación. Y ahí ya está el árbol. Bueno, ok, se lo pone a uno un poco nervioso. Bueno, entonces, ¿por qué es importante utilizar la madera como materia prima? La madera, pues, siendo un material natural de origen biológico, fomenta e incentiva el uso de materiales pues biodegradables, renovables, y asimismo pues disminuye el consumo de productos derivados del petróleo como plásticos y que son derivados de productos no renovables. Hola, ese milagro. ¿Aló? Disculpe, ¿podrían por favor apagar el micrófono? Voy a identificar quién lo tiene prendido. Sigue, Jamie, tranquila, yo identifico. En este sentido, ¿qué es lo que se busca? Como mencionaba la ingeniera Liz, que pues puso el marco del Plan Nacional de Desarrollo, producir conservando y conservar produciendo. Es decir, es posible utilizar los productos forestales, maderables y no maderables del bosque, así como bienes y servicios,
de una manera que fomente este manejo y que las comunidades mejoren su calidad de vida y obtengan pues estos beneficios. En este sentido, también es importante el papel de las corporaciones en ser garantes, ¿sí?, de este acceso al recurso y mantener esta renovabilidad que permita la sostenibilidad del bosque. También es importante promover y fomentar mecanismos de suministro de materia prima para pues, las empresas y los productores y transformadores a partir de plantaciones forestales. Sabemos que desde el Ministerio de Agricultura se está promoviendo todo el tema de pues aumentar las plantaciones forestales. Esto a su vez pues fomenta en los mercados legales, ¿sí?, y fortalece el mercado, teniendo en cuenta que pues en el Plan Nacional de Desarrollo se propone incrementar el Producto Interno Bruto Forestal, que es muy bajo si lo comparamos con otros países, pues independientemente del área. Hay países pues que tienen bastante avanzado en este tema. Entonces esto es como una propuesta de país que conjuntamente con todas las entidades se está promoviendo. Esto pues también la utilización de esta materia prima pues siendo natural contribuye y es un beneficio a la mitigación del cambio climático porque es un almacenador natural de carbono y esto permite asimismo pues como les mencionaba tener esta sostenibilidad y un manejo eficiente, es decir, aprovecharlos de manera sostenible, es decir, que se puedan aprovechar y que las futuras generaciones también puedan aprovechar. Los bienes y servicios ecosistémicos también son muy importantes porque tenemos la oferta tanto de productos maderables y no maderables que se está promoviendo también la bioeconomía a partir de estos productos para que también las comunidades tengan el acceso a estos recursos. ¿Y de qué material pues estamos hablando? La madera es un material disponible, sabemos que Colombia tiene la mitad de su área cubierta de bosques y estos bosques pues crecen, digamos que no necesita más que la luz solar, el proceso de fotosíntesis para crear pues este material tan maravilloso que es biológico, es renovable, es sostenible. Es una materia prima muy versátil porque pues tiene las mil y una utilidades y es muy abundante. ¿Y de qué pues está compuesto? Principalmente de lo que está compuesto en la mayoría pues de compuesto más abundante que es la celulosa, ¿sí? Y la madera pues tiene esa característica que le da resistencia, rigidez, elasticidad que es la lignina, que es la que le da como esta diferencia, es decir, nosotros tenemos una guadua, que la guadua pues posee celulosa, pero pues no es material lignificado, claro que es muy resistente, pero esa es la diferencia, ¿no? Digamos, plantas leñosas que proveen este material. Para su fabricación también, como les mencionaba, pues se requiere la luz solar y si lo comparamos con otros materiales como aluminio, el acero, las demandas de energía para su producción son muy altas, ¿verdad? Entonces es importante que sepamos que es un material como tal, tiene sus características, tiene... a pesar de los mitos que envuelven todo el tema de la construcción en madera, por ejemplo, aquí a la izquierda que vemos que el lobo sopla la casa de madera y se cae la casa, pero la madera es tanto comparada con el acero en su resistencia. Claro que el acero es mucho más denso, tiene mayor cantidad de masa por unidad de volumen, pero esa relación entre la resistencia de la madera que nos ofrecen muchas especies es muy importante y es muy valiosa. Es un material único, ¿por qué? Porque todas las especies pues, nos dan diferentes tipos de comportamientos, de colores, de diseños. Si hablamos de madera maciza en sus veteados, entonces es un material único que tiene también esta capacidad de ser resistente a choques y cargas dinámicas, por lo cual pues, es el más utilizado como traviesas para pues, ferrocarriles, trenes, en fin. Es un material pues con una que provee tanto de la madera como de sus cortezas pues gran cantidad de materias primas, ¿sí? Y esto a su vez pues proporciona muchos beneficios como aislamiento térmico, acústico y es un material noble, es decir, con herramientas es muy fácil trabajarlo. Vemos trabajos tanto industriales como artesanales en los que es posible
tallar la madera y se generan pues diversidad de productos. Disculpe si me están escuchando, cualquier cosa me comentan porque a veces hace un rato se me cayó la señal. Estás muy bien, Jamie. Bien, a pesar de tantos beneficios, ¿cierto? Que nosotros sabemos de la madera, que pues tiene tantas utilidades, pero pues no siempre se puede tener acceso a ese recurso, ¿verdad? O es la casa de madera muy costosa, o entonces es el rancho en las comunidades rurales con tablas o con pues demás plantas. Ahí te dejamos de escuchar. Ya volvió. Ahora sí. Sí, entonces, a pesar de todos estos beneficios y como les reitero, la demanda también de consumo nacional de madera, pues relativamente es baja comparada con otros países. Entonces, ¿qué es importante? Y trayendo aquí ya a lo que mencionaba la profesora Liz, que es muy importante, ¿sí? Sobre este encadenamiento productivo, es decir, cómo se puede fortalecer la cadena de valor, y ella lo explicó muy bien, entonces no lo voy a traer aquí es solo como para resaltarlo, ¿sí? Que es el resultado pues de esta adecuada y eficiente comunicación y articulación tanto con el manejo o la producción forestal, los procesos, ¿sí? De transformación y los sectores. Entonces es identificar, como nos mostró la ingeniera, un adecuado plan de negocio que permita pues la identificación de todos estos productos que finalmente pues van a un mercado, a un consumidor. Y para esto, ¿qué es importante en este proceso de transformación? Pues que se estudie la demanda de esos productos y qué valor agregado pues deben proporcionar. ¿Y por qué es importante esto? Porque en el país, pues la mayor cantidad de productos movilizados de madera, pues corresponden a madera con un grado de transformación muy baja, bloques, tablas, ¿sí? Láminas, trozas, que llegan solo un poco de este material es transformado, como vimos la semana pasada también en muebles de alta calidad, en subproductos, pero es necesario incrementar este valor agregado. Bueno, creo que se ha trabado la presentación otra vez. Sí. Sí, ahí se detuvo. Por las fotografías. Voy a volver aquí a ver, sí. Si tú quieres, porque podemos presentar tal vez, tú tienes ahí el PDF, tal vez si pones el PDF podría ser mucho más fácil. ¿Me cuentan ahí si ya la ven? Ahí se ve perfecto. Ok, bien. Entonces, perdón, me cuentas cómo estoy de tiempo, que la verdad no... En este momento te quedan 11 minutos. Ok, bueno, voy a ir entonces más rápido. Bueno, el que pues quería enfocar principalmente en el conocimiento de la materia prima y del proceso. Solo antes mencionar que para este incremento del valor agregado es necesario aumentar los niveles de... Me averigua con quién hay que hablar. Aumentar los niveles de transformación, ¿sí? A partir de herramientas tecnológicas que nos van a permitir generar, por ejemplo, un producto con mayor valor agregado. Si nosotros vamos al mercado a comprar aquí, por ejemplo, un taco de billar de una madera fina, va a costar, no sé, millones, ¿sí? Pero realmente el material necesario es muy poco. ¿Cuál es la diferencia? Un adecuado proceso de secado, de transformación, de acabado, ¿cierto? De estudio de qué maderas sirven para determinado uso, lo que sucede, por ejemplo, con los instrumentos musicales. Entonces, es ahí que hay que llegar a encontrar ese valor agregado. Y la madera, pues, se está utilizando principalmente en la industria de muebles y la construcción civil. Enfocando en estos factores importantes y pues, que más que nadie los productores, los transformadores que nos acompañan lo saben, es conocer la materia prima. Entonces, esa importancia de que hay varios factores
que influyen en ese desempeño final del producto. Entonces, ¿a qué vamos? A tener adecuados procesos de corte y aprovechamiento de la materia prima. Entonces, no vamos a cortar solo el bloque y vamos a desperdiciar el 50% de la madera, porque miren, aquí podemos obtener tablas para muebles de pequeñas dimensiones, pisos para decks, para piscinas, muchísimos subproductos, tablas predimensionadas, entonces es necesario aprovechar al máximo y que no se nos quede el 50% de esa madera en el bosque o ese 30% más o menos en los depósitos. ¿Y esto de qué depende? Factores importantes, calificación de mano de obra, no solo calificación profesional, calificación a los operarios. El SENA, por ejemplo, ofrece una calificación, evaluación por competencias para certificar esas aptitudes y esas competencias en la mano de obra que permitan esa mejor respuesta, una menor generación de desperdicios, ¿sí? Factores, por ejemplo, como el almacenamiento inadecuado, pues van a generar que haya problemas de deterioro de la madera por hongos, por insectos. Entonces, son factores que son necesarios que considerar, así por ejemplo, como el conocimiento del contenido de humedad, de la densidad de la madera, va a permitir que si yo voy a transportar, por ejemplo, desde el aprovechamiento, si yo conozco la densidad y el contenido de humedad, pues no voy a transportar agua y esto me va a salir un poco más económico, eso va a redundar en disminución de costos, ¿sí? Si yo corto la madera y la dejo presecar. También importante, y como mencionaba Alejandra Ospitia la semana pasada, y que pues es muy importante en este sentido, es esa visión empresarial. ¿Y eso de qué parte? Por ejemplo, de una adecuada organización de maquinaria y equipos, ¿sí? De consideraciones ambientales, generación de desperdicios, de emisiones, que permitan pues que sea una empresa organizada tanto en los aspectos legales como pues nosotros se trabaja desde todo el Sistema Nacional Ambiental el cumplimiento de la normatividad, sino también pues de una organización que permita pues ese avance, ¿cierto?, al fortalecimiento de la misma empresa. Y algo importante que pues traemos como importancia en este sentido es conocer esta materia prima, conocer la madera, realmente de las especies que se comercializan a nivel nacional hay 20, 30 especies que son pues las mismas que conocemos, pero hay que identificar especies potenciales y para esto ¿qué necesitamos? Pues estudiar cuáles son sus propiedades, cómo es su comportamiento, ¿sí? Cuáles son sus características de crecimiento. En eso sí el país está un poco más avanzado, la genética, el manejo silvicultural, pero como tal el material es necesario conocerlo. Ya pues los aprovechadores, los productores y los transformadores ya saben cuál madera le funciona para una carrocería, para los muebles, en fin, para celulosa, pero hay muchísimas especies que aún falta por esta caracterización. Perdón, vuelvo aquí otra vez que se me ha trabado la presentación. ¿Ahora sí? Bueno, y ¿me escuchan? Perfecto. Este último punto de conocimiento de la materia prima, ¿a qué va? Al concepto de calidad de la madera, el cual es el resultado de una combinación de esas características, tanto anatómicas, físicas, químicas, mecánicas de la madera, pues estamos hablando de la madera, pero pues también de los productos no maderables, pero pues nos enfocamos en el concepto de utilización de la madera y el cual se definen estos usos. Entonces, se definen los usos específicos para maderas, por ejemplo, de contrachapados, pues en este caso, maderas de baja densidad como tobo, sande, sajo, ¿cierto? Ya nosotros para muebles, pues es necesario utilizar maderas de densidades medias a altas, maderas para pisos deben ser más resistentes, maderas para carbón deben tener un poder calorífico alto, entonces son esas propiedades inherentes a la madera que le permiten un mejor desempeño para determinado uso. En este sentido,
como les mencionaba, maderas en primer grado de transformación son las que más se utilizan en el país, ¿sí? Y rollizas y aserradas. En este caso, son las más movilizadas a nivel nacional, pero son insumos importantes para las cadenas, por ejemplo, de transformación de muebles y también de otros productos. Solo traer aquí unos ejemplos, ya pues como para ir finalizando, de esos usos, como les mencionaba, maderas de pequeñas dimensiones de teca. Esta soleadora puede costar, no sé, 3 millones de pesos, pero pues la madera que se utiliza es poca, pero tiene un grado pues de elaboración bastante alto. Maderas albura, aquí vemos su elaboración de muebles y ese excelente trabajo que están desarrollando pues con toda la planeación, organización de la empresa, la experiencia, que es lo que lleva pues a tener unos productos posicionados en el mercado. Aquí a la derecha estos muebles de orejero, piñón de oreja, en una visita que pudimos hacer el año pasado en Antioquia, excelentes, unos muebles de madera maciza, pues que ya muy pocos podemos tener porque estamos con materiales ahora laminados. Claro que pues eso no es malo porque también pues es una forma de aprovechar la madera. Todos estos pisos laminados, puertas, molduras, son componentes pues a partir de la madera y de sus subproductos que pues están siendo posicionados en el mercado precisamente porque la madera maciza ya es muy costosa. Les mencionaba los tableros, que también es necesario tener unas características específicas, la madera para elaborar estos tableros, y que en Colombia lastimosamente la mayoría de estos tableros son importados de Chile y de Brasil. No tenemos una pues gran producción de estos tableros. Claro que sí hay, pero no es tan avanzada como en otros países, a pesar de tener pues disponibilidad de materia prima. Perdón que se me sale aquí por las fotos, pero vuelvo y... Aquí ya la ven, otra opción, no solo a partir de la madera, sino de residuos también agroindustriales, que es el caso de los revestimientos a partir de caña de azúcar, que también pues es un material bastante utilizado y también un posible uso para estos subproductos. Y este tema de que no imprima, que no estamos talando árboles, la verdad ya está siendo un poco dejado atrás, porque las empresas, tanto de producción de papel a partir de celulosa proveniente de árboles, pues ya han mejorado estos procesos, y que son totalmente, se obtienen totalmente de plantaciones. Y también tenemos el caso del papel de caña de azúcar y los empaques de caña de azúcar, que pues digamos que también fortalecen el sector agrícola, ¿sí? Entonces, sería posible también obtener papel a partir de especies de bosque natural, de pronto de baja densidad, pero pues faltan estudios, como les mencionaba. Maderas a partir de procesos de encolado, entonces tenemos opciones de las vigas laminadas, los paneles colados, y los que ya tradicionalmente utilizamos en el país, que son los triplex o los contrachapados, ¿cierto? Que son a partir de madera desenrollada, son productos muy utilizados. El caso, por ejemplo, de esta madera laminada encolada que se usa para construcción, ¿sí? Estos son pues fotos reales de proyectos arquitectónicos que pues le da tanto resistencia como esa belleza estética que se busca con el fomento de la madera. Casos, por ejemplo, aquí en la ciudad de Bogotá, en que se usan estas vigas en las fachadas, el caso de la Cámara de Comercio, la Universidad Distrital, aquí para los forestales de la Distrital, si conocen esta sede de sector de Bosa, también utilizando madera. Esta foto de abajo son unas casas que están en este momento ofreciendo en Boyacá, casas en madera totalmente, ¿sí? Entonces es como cambiar esa concepción de que pues la madera no se puede usar, o que no es resistente, no es disponible. Entonces esta foto de arriba, pues algún día interesante conocer en Sevilla, que es un centro comercial con esta construcción a partir de paneles de tableros, perdón, y pues es muy resistente, digamos, son todas esas opciones
de utilización de la madera. Ya estoy terminando aquí. Artesanías, importante, pequeños objetos de madera muy elaborados que pues están siendo también exportados. Aquí vemos el caso de Bosquema en madera de teca, y los tradicionales en Leticia del palo sangre, de la madera de palo sangre, que se hacen pues estas artesanías, ¿sí? Entonces son usos de la madera también como generación de energía. Entonces es pues muy amplio el abanico de posibilidades, ¿sí? Para, por ejemplo, compactación de biomasa, briquetes de carbón, ¿sí? Y para todo esto se necesita pues conocimiento de la materia prima y tecnificación, ¿sí? Y las nuevas perspectivas, yo aquí terminando, ya me faltan unos minutos, disculpen que me he pasado, pero también unas perspectivas de investigación que se trabajan a nivel mundial, no solo de la madera como tal, sino a partir de las fibras y nanofibras de la madera, que son estos componentes, refuerzos en componentes plásticos biodegradables a partir de fibras y nanofibras de celulosa, en el sector alimenticio, farmacéutico, aeronáutico, ya se están utilizando. En Colombia, pues tengo conocimiento solo de la Universidad del Valle, han hecho algunos estudios con unas fibras naturales como refuerzo de cemento o como reemplazo, por ejemplo, del asbesto, sí, que están cancerígenos. Entonces son muchas perspectivas, como vemos el árbol desde lo que conocemos como madera hasta sus fibras microscópicas, es pues una gran posibilidad. Ya finalizando, solo pues mencionar aquí estos desafíos y que nos quedan pues o que se proponen de esta posibilidad de usar el material, que es como ese fomento de la investigación, esa articulación entre lo que se está haciendo en las universidades e institutos de investigación, que se pase también a las empresas, ¿sí? Y a través de la formación del capital humano se pueda mejorar esos procesos de transformación y que redunde en un mejoramiento de esta cadena forestal, y con la base del conocimiento, que es muy importante. Ya finalizando, resaltando aquí el tema de las maderas legales, que si saben cómo es que se usa la madera, se trabaja, se cumple con la normatividad, ¿cierto? Maderas ya con categorías plata, oro, aquí en el Valle del Cauca, en Caldas, madera inmunizada, fabricación de estivas, de carretes, son empresas pues que ya están posicionadas y tienen este reconocimiento, tableros de guadua. Esta de la izquierda, que es maravilloso este trabajo que realizan, por ejemplo, con estos cocinas y revestimientos, donde pues se ve el uso de la madera, maderas del valle, mencionando maderas albura, fabricación de cabos y herramientas Invermec, también en Caldas, que tienen pues este reconocimiento, y que llamamos a todas las empresas a que sigan este camino de la legalidad y del trabajo de la madera. Y finalmente, trayendo la nostalgia aquí a la charla, esta visita realizada el año pasado con Corantioquia, y es solo para indicar que todo este trabajo de fortalecimiento no sería posible sin el apoyo de las corporaciones y de las casi 6.000 empresas que están registradas en todo el país, que utilizan, procesan, comercializan la madera. Este solo es un ejemplo aquí de madera Los Robles, una familia que tiene su plantación de pino, también procesa sus productos, y hicieron estos recordatorios para este proyecto Agua, Madera y Café de Federación de Cafeteros, donde se quiere promover el uso sostenible de la madera en las regiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Jamie, por tan excelente presentación. Te pediría que dejes de compartir la pantalla para poderle dar el micrófono al ingeniero Nelson Lozano. Antes de que el ingeniero Nelson Lozano inicie su presentación, le pido a todos los asistentes, por favor, preguntas que tengan para los panelistas a través del chat, y quienes no se han registrado en el link que estamos dejando en el chat, por favor lo hagan.
Sin más preámbulo, le voy a dar la palabra al ingeniero Nelson Lozano, quien nos va a hacer una presentación sobre Ruta de la Legalidad, modelo de negocio forestal macro. Muy buenos días para todos. Yo soy Nelson Villota Echeverry. Le doy las gracias a los organizadores, a la ingeniera Naidú, a la ingeniera Luz Estela del Ministerio, a las ingenieras Liz y Yasmín que precedieron las presentaciones. Y bueno, voy a entrar a compartirles la presentación de, no sé si ahí ya se vea. No, todavía no estás compartiendo tu pantalla. Dame un segundo porque me parece que ya está compartida. Ok, ahí. Ya. Ahora sí. Ahí ya. No. Bueno. Deja de compartir lo que estás viendo, ve nuevamente a compartir, dile compartir escritorio. Tal vez solo quieres compartir la presentación, pero dile compartir escritorio. Ya. Ahora sí, ya va a empezar a compartir. La vemos, pero no en presentación. Entonces, si quieres, la puedes dejar en presentación. Listo. Creo que Listo. ya está perfecto. Voy a desactivar la cámara. Bueno, lo primero que quiero comentar es que esta presentación es el resultado de una consultoría que se hizo con la FAO, donde se analizó las condiciones de negocio forestal, tomando como área piloto la dinámica que hay entre los departamentos de Chocó y Risaralda. Básicamente, esta consultoría fue desarrollada casi en su totalidad durante el aislamiento social, la cuarentena decretada por el gobierno por el tema del COVID-19, condiciones que dificultaron un poco el acceso a la información, pero que no fueron un obstáculo definitivo. De alguna manera pudimos sortear y que hoy tenemos algunos resultados interesantes que queremos presentar. Buena cuestión. Bueno. Digamos, antes de arrancar un poco de contexto, hacia el año 2018 hablábamos que estábamos alrededor de las 58, 59 millones de hectáreas. Hoy, la cifra que tiene el IDEAM del año 2018 es que estamos en 60 millones de hectáreas aproximadamente. Y no es que los bosques se hayan regenerado y hayamos hecho un manejo sostenible, sino que mejoraron los sistemas de teledetección y áreas que antes no tenían información, pues ya tenemos datos sobre coberturas y hoy estamos alrededor del 53% del área del país en bosques. Hoy esos bosques están en manos de las comunidades étnicas. Perdón, ingeniero Nelson, quedó, ahora sí ya, pensé que estaba congelada la pantalla, discúlpeme. Ok, perfecto. Hoy, como les decía, esos bosques están en manos de las comunidades étnicas, indígenas y afrocolombianas. Aproximadamente el 50% de esos bosques están en esas comunidades, un poco en reservas, el resto en áreas protegidas y en baldíos de la nación. Bueno, un segundo que se demora. Creo que tengo el mismo problema de la presentación anterior. En la presentación de la ingeniera Jamie también hubo algunas dificultades en el pasar de uno a otro. Sí, lo que yo hacía era salir y volver y entraba de pronto. Ahí ya. Bueno, ahí ya. Lo primero por lo que arrancamos en el ejercicio fue definir a qué exactamente le íbamos a dedicar el tiempo, en qué nos íbamos a enfocar, cuál era, digamos, nuestro grupo objetivo, y definimos que íbamos a enfocarnos en la cadena del bosque natural que abastece principalmente la industria de la construcción y del mueble, ¿sí? Básicamente hoy la madera de este país se está yendo a esos dos sectores, principalmente al sector de la construcción, y de acuerdo a algunos autores, algunas fuentes mencionan que el 80% de esa madera del bosque natural se está yendo al sector de la construcción, y ahora vamos a hablar un poco de eso, ¿sí? Y aquí hay que mencionar algo, y es que no tenemos una cadena de valor, tenemos una cadena productiva con eslabones absolutamente aislados
hay una dinámica comercial, pero cada eslabón, cada actor es independiente, no hay dinámicas al interior de la cadena ni entre los actores, ahí es una competencia y eso limita notablemente el desarrollo de la cadena forestal, ¿sí? Los eslabones con los que vamos a trabajar o con los que hemos venido trabajando fue el del manejo forestal sostenible, que si bien es cierto el nombre es más filosófico que real, porque no hay un manejo sostenible de los bosques, lo que hay es un aprovechamiento como tal, pero manejo de los bosques como tal no hay, que está en manos básicamente de los consejos comunitarios y de los resguardos indígenas. Un segundo eslabón que es el que se encarga de todo lo que es el aprovechamiento, la transformación primaria y el transporte menor. Un eslabón que carga con una fuerte cantidad de actividades al interior de la cadena. Un tercer eslabón que está casi que definido por la intermediación, que compra la madera en los sitios de aprovechamiento y la transporta hasta las ciudades o los sitios de transformación, ¿sí? Un cuarto eslabón, que es todo ese mercado y comercio de la madera asociada a la transformación. Y el quinto y último eslabón, que está representado principalmente por las industrias del mueble y por el sector de la construcción, que como les decía ahora, demanda una gran cantidad de madera del bosque natural. Aquí un poco, digamos, como de las generalidades, creo que no nos inventamos el agua caliente, no encontramos nada nuevo, ¿sí? El sector forestal en Colombia a partir del año 2008 se diferenció en dos sectores, en dos escenarios distintos. Uno, que es el que está relacionado con todo el tema de plantaciones, de cultivos forestales y sistemas agroforestales con características sistemas forestales con funciones comerciales. Y el otro, todo lo que tiene que ver con el bosque natural, cada uno con un responsable distinto. El último sector, el del bosque natural, en cabeza del Ministerio de Ambiente y de las autoridades ambientales regionales. Hoy la cadena de producción forestal o la cadena productiva forestal tiene una gran cantidad de actores, muchos de los cuales, pudiera decir que en su mayoría no generan valor en el proceso, ¿sí? Pero sí acumulan una gran cantidad del porcentaje de las utilidades finales. Quiere decir que los actores que más se involucran en el proceso son a los que menos beneficios económicos les quedan, ¿sí? Esto no lo estoy solamente diciendo yo, esto ya se viene hablando desde hace varios días, inclusive el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, el Ministerio de Ambiente y demás lo han mencionado. La intermediación es amplia, histórica y costosa, ¿sí? Esa intermediación ha desvirtuado el comercio forestal, lo ha distorsionado, ¿sí? No quiero decir con esto, y no quiero que quede en el ambiente, que haya que acabar la intermediación, pero sí hay que regularla un poco más a fin de darle mayor sostenibilidad a la cadena. Hay un tema que nos llamó muchísimo la atención, y es que en el año 2019, el 90% de la madera que salió de los bosques naturales de este país solamente vinieron de dos departamentos, el Chocó y Nariño. Quiere decir que hoy la mayor parte de la madera que se está consumiendo en el país del bosque natural viene del Chocó biogeográfico, ¿sí? Hoy las maderas pues tienen dos formas básicas de comercialización, que son las ordinarias o formaleta, como se le conoce aquí en el eje cafetero, que están representadas por especies de virolas, otobos, sandes, ajo, y las maderas finas como el abarco, el chanulo y el choibá, entre otras. Esto pasa, ¿sí? Como les decía ahora, si los bosques están en manos de las comunidades étnicas, pues es apenas lógico que los bosques que están siendo hoy aprovechados son de esas mismas comunidades, ¿sí? Eso no quiere decir que la única responsabilidad del manejo de los bosques sea de estas comunidades. También hay otros actores que tienen responsabilidad, pero hoy digamos que los bosques que se están aprovechando, y especialmente en el sector del Chocó, son de las comunidades afrocolombianas. Aproximadamente el 71% de los aprovechamientos que se otorgaron en el año anterior por parte de Codechocó estaban en áreas de comunidades afrocolombianas, ¿sí? Y aquí aprovecho el mapa de la parte derecha de la pantalla para mostrar un poco qué
cantidad de área tienen las comunidades étnicas? El departamento del Chocó es un departamento de más o menos 4.800.000 hectáreas, de las cuales casi 4 millones están cubiertas por bosques. Y buena parte de esos bosques están en manos de las comunidades étnicas. El área de trabajo se circunscribió especialmente al corredor vial que hay entre las ciudades de Pereira y Quibdó, corredor, una vía de 253 kilómetros, en muy malas condiciones en algunos sectores, en otros con condiciones aceptables, ¿sí? Chocó otorgó 38 aprovechamientos en el año 2019, donde se pueden obtener hasta 508.000 metros cúbicos de madera. Las especies más aprovechadas son principales las maderas finas como el chanul, el sande, que no es fina, y el choibá, que es una de las especies que hoy tienen más demanda, por lo menos en el departamento de Risaralda. Es una madera que está absolutamente demandada por sus características físico-mecánicas. Y aquí un poco del análisis de las condiciones de gobernanza forestal bajo las cuales se está dando ese negocio, esa cadena de producción. Todos los eslabones, sin falta, tienen algún tipo de inconveniente, muchos de los cuales son a nivel de ilegalidad asociada a la corrupción. Hoy encontramos que los planes de manejo forestal que son exigidos por la norma son solamente un requisito y no son instrumentos técnicos válidos para orientar el manejo del bosque. Encontramos planes de manejo falseados, copiados, fusilados, que no tienen nada que ver con las áreas de aprovechamiento, ¿sí? Desde ahí, entonces, el proceso inicia mal. En el sector del transporte, me atrevo a decir con una alta probabilidad que las especies que están siendo relacionadas en el salvoconducto no corresponden a las que son cargadas en los vehículos, y en especial con las especies que son vastas. Identificar maderas es un proceso complejo. Ahora identificarlas durante las actividades de control en el transporte es mucho más difícil. Y todo es casi un proceso secuencial que viene desde un plan de manejo que ha sido mal elaborado y donde seguramente las especies que se terminan aprovechando no son las especies que están relacionadas en el plan de manejo, ¿sí? Hay una dificultad muy grande para los sitios de transformación y comercio. Hoy la norma exige que cada producto que tenga un grado de transformación que no sea final debe tener un salvoconducto. Para ellos sería entonces muy difícil, porque se vende la madera al por mayor y al de tal, que por cada tabla se deba expedir un salvoconducto. Para ellos ese vacío de la norma les hace y les dificulta muchísimo, especialmente en el tema de la comercialización, ¿sí? Como lo mencionaba la ingeniera Jamie, hoy la madera y el sector forestal no es representativo en las balanzas comerciales, ni siquiera del país y menos de los departamentos. Aproximadamente el 0.4 y el 0.5% del Producto Interno Bruto lo representa el sector forestal con el sector silvícola y manufacturero. Somos absolutamente invisibles, pero eso se debe también a los altos niveles de informalidad, de ilegalidad, hermetismo y subregistro con los que trabajamos. Aquí digamos que hay una experiencia y una lección ganada, y es que los actores no confían en la institucionalidad. Cuando se les pregunta por las autoridades, no tienen muy buenos conceptos. Por las autoridades ambientales y de policía tienen muy malos conceptos y son absolutamente herméticos en soltar, en dar la información, perdón, que manejan, ¿sí? Además de un subregistro que históricamente se ha manejado y de la ilegalidad que puede estar asociada a ese tema del subregistro. Volvemos a las dificultades. Segundo, por favor. Ok, ya volvemos. Bueno, aquí un poco de la información que ha citado el Ministerio de Ambiente en un estudio que hizo en el 2015, liderado por el ingeniero Fernán Macías, donde queda claro el balance nacional de madera. Y siempre estamos quedando con falta de madera. Todos los años del 2009 al 2013 nos hizo falta madera. ¿De dónde están saliendo ese 1.000.000 y tantos metros cúbicos que hacen falta cada año? Pues creo que no necesita uno ser muy suspicaz para pensar que eso pueda ser el volumen que surte los actores ilegales, quienes aprovechan la madera y la vuelven ilegal. ¿Okay?
Lo que les mencionaba ahora, para el año 2019, el país permitió el aprovechamiento de aproximadamente 1.120.000 metros cúbicos, de los cuales el 90% se concentraron en 2 departamentos, Chocó y Nariño. Pero hay una cosa que me llama muchísimo la atención, y es que las áreas de Nariño dan unas densidades por encima de los 400 metros cúbicos por hectárea. Creo que eso ni a tal la raza podría dar, ¿sí? Entonces ahí vale la pena revisar. Un dato que llama la atención es el de las áreas de aprovechamiento de Sucre, pero hechas las averiguaciones, son áreas que son de potreros, son los famosos aprovechamientos de árboles aislados, ¿sí? Que son grandes extensiones, pero con pocos volúmenes aprovechados. Un poco el comparativo que hay entre lo aprovechado y lo movilizado, dan cifras similares en el año 2019, ¿sí? Más o menos 1.500.000 metros cúbicos se aprovecharon y se movilizaron. Obviamente los departamentos de Chocó y Nariño aparecen en la parte alta de las cifras y de las estadísticas, pero llama muchísimo la atención que el Valle del Cauca aprovecha muy poca madera, pero mueve mucha madera. Lo que deja claro es que el Valle del Cauca, y específicamente Buenaventura, es el principal centro de acopio de madera del bosque natural en este país. Incluso llegando madera desde el Amazonas, desde Leticia. Doña Flor, que la conocieron ustedes en una de las anteriores webinars, menciona que ha tenido que llevar madera hasta Buenaventura desde Leticia. Entonces, es un punto interesante el cómo nos volcamos al control en esa zona, que es el control de concentración de madera, ¿sí? Para el caso específico de Risaralda, teniendo en cuenta más o menos las estadísticas de lo que consumen las industrias del mueble y la construcción, sería necesario solamente aprovechar 615 hectáreas de bosque natural en el departamento del Chocó, teniendo claro algo, y es que casi todos los planes de manejo que se analizaron en el departamento del Chocó solicitan entre 25 y 30 metros cúbicos por hectárea. Parece ser que eso se volvió una regla general en el departamento del Chocó. No se aprovecha más, siempre son las mismas, las 400 hectáreas, de 400 a 500, 10.000 metros cúbicos y 25 a 30 metros cúbicos por hectárea. Esa es la constante en los planes de manejo que se revisaron, ¿sí? El sector de la construcción, como les decía, es uno de los sectores que más dinamizan y que más consumen madera del bosque natural. Aproximadamente, de acuerdo al estudio del ingeniero Fernández, consumen 0.03 metros cúbicos de madera en troza por cada metro cuadrado construido, ¿sí? Y este sector utiliza la madera en el proceso de la construcción, o sea, durante la construcción y en la construcción. Ya para el tema de acabados, de techos, la madera queda establecida dentro de la construcción, ¿sí? El consumo nacional de madera en trozas para el sector de la construcción oscila entre 500.000 metros cúbicos aproximadamente por año. Quiere decir que si aprovechamos 1.500.000 metros cúbicos, pues este sector está consumiendo un volumen importante, ¿sí? Y hablando un poco de cada eslabón, el primer eslabón, que es el de manejo forestal sostenible, pues está constituido, como lo he dicho, por las comunidades étnicas especialmente, ¿sí? Que están conformadas a través de consejos comunitarios o resguardos indígenas, ¿sí? Ellos no tienen mucha participación en el proceso forestal, cobran, digamos, una especie de lo que puede ser una tasa a los terceros, a quienes sí realizan la actividad de aprovechamiento, y para el caso del Chocó, del sur del Chocó, eso está más o menos en 700 pesos por bloque, independientemente de la calidad de la madera, ¿sí? Pero estos actores sí deben responder por la elaboración del plan de manejo forestal, plan de manejo que oscila entre 250 y 300.000 pesos por hectárea, pero que pueden variar esos precios de acuerdo a las condiciones de negocio que se hagan con el representante, ¿sí? Con el interesado en el aprovechamiento. Como les digo, estos consejos, estas comunidades no tienen mucha injerencia, ¿sí? Queda claro que los bosques de estas comunidades no están siendo manejados bajo principios de sostenibilidad y que esto en buena medida se debe a las falencias de los planes de manejo que carecen de rigor técnico y de veracidad en sus contenidos. Ingeniero Nelson, le quedan 5 minutos nada más. Ok, aquí un poco de las cifras.
queda claro que son los que menos participación tienen en el negocio. A la izquierda están todos los gastos en los que se incurre en este eslabón y a la derecha están un poco los porcentajes de utilidad. Más o menos están con el 6.7% de utilidad del valor final de la madera, del valor al final del ejercicio para las finas y del 6.2 para las bastas y del 6.2 para las finas. Pero aquí hay un dato que me interesa que vayan llevando. Debemos arrancar con 3.57 metros cúbicos de madera en pie para llegar a la industria con 1 metro cúbico. O sea que tenemos unos porcentajes de desperdicio importantes en el proceso de la cadena forestal. Un poco. El siguiente eslabón es el del aprovechamiento, transformación primaria y transporte menor. Eslabón que es el que más cantidad de actividades realiza dentro de la cadena forestal, ¿sí? En 1 hectárea de bosque, ellos aprovechan aproximadamente el 67% del volumen en maderas bastas y el 33% en maderas finas. Comercializan la madera para el sector de análisis de nosotros, que es el sur del departamento del Chocó, en 2 tipos, que son bloques de 32 pulgadas y de 40 pulgadas. El de 32 pulgadas, por lo general, es el de las especies finas y el de 40 pulgadas, el de las maderas bastas, ¿sí? No hay una selección, no hay un criterio técnico para seleccionar los árboles a cosechar. Ellos cosechan lo que les quede más fácil de sacar, lo que no se les vaya, digamos, a complicar en el proceso de corte y extracción, ¿sí? Como les decía, tienen unas medidas específicas y digamos que tienen una actividad que impacta notablemente el bosque y es todo lo que tiene que ver con la extracción de la madera. En esta zona que presenta unas pendientes que no permiten sino la extracción por tiro de animal, con animales de tiro, esta actividad genera un impacto fuerte sobre los suelos del bosque, ¿sí? Esto se maneja a nivel de, digamos, básicamente de mulas y caballos, donde son manejadas por un arriero, ¿sí? Ellos hacen directamente la transformación en el bosque, con los mismos equipos que se hacen el aprovechamiento. Generan unos desperdicios muy altos que están entre el 60 y el 62% aproximadamente para las maderas finas y bastas, ¿sí? Este eslabón concentra el 13% de los ingresos para las maderas bastas y el 30% para las maderas finas. Para ellos es más negocio cortar maderas finas que cortar maderas bastas, lo que no es el mismo negocio para los actores de aquí en adelante. Aquí está un poco la relación de los gastos en los que ellos incurren por el tema del aprovechamiento de un bloque de madera. Siguiente eslabón es el de la comercialización y la intermediación, ¿sí? Eslabón que es el menos visible y el más hermético de todos. Y de acuerdo a lo que dicen, es uno de los eslabones que mayor cantidad de irregularidades a nivel de ilegalidad puede presentar, ¿sí? En este eslabón es fundamental el transportador. El transportador juega un papel crucial porque es el que hace el negocio, el que transporta la madera, el que entrega la madera y el que recolecta el dinero. Entonces, el transportador es un actor importante para el proceso forestal en este eslabón. Este eslabón concentra el 17% de los ingresos en las maderas bastas y el 19% en las maderas finas, y es el que de pronto menos injerencia tiene y menos actividades desarrolla al interior de la cadena. Finalmente está el eslabón de la transformación secundaria y la comercialización, donde están todas las industrias, las agencias, algunas de las cuales son posibles intermediarios porque compran la madera en bloque y venden la madera en bloque, ¿sí? Los principales productos son tablas, tablillas, cuartones, básicamente están surtiendo la industria de la construcción. La maquinaria con la que operan es obsoleta, de baja tecnología, incluso muchas son adaptaciones, como ellos lo dicen, son maquinarias hechizas, pero con muy malos niveles de transformación. En esta industria aproximadamente se pierde el 30% de la madera que llega desde el bosque natural, ¿sí? Aquí está un poco, digamos, no me voy a detener por los temas de tiempo, pero un poco, digamos, lo que se pierde por cada tipo de producto y por cada máquina, de acuerdo a los estudios que realizó la carta, ¿sí? Este eslabón es el que mejor le va en el negocio y le va muy bien con el tema de las maderas bastas, no tan bien, pero digamos que no tienen pérdidas en el tema de las maderas finas. Y llama algo la atención, este eslabón es de los pocos que paga impuestos, ¿sí? Pero que
de alguna manera no es tan visible para, sobre todo para el Ministerio de Hacienda y la DIAN, ¿sí? Finalmente está el eslabón de la industria del mueble, que como ya les dije es el que, el sector de la construcción es el que más consume madera, ¿sí? Usan la madera en casi todos sus procesos y demandan una importante cantidad de madera. Aquí un poco la gráfica de cómo está distribuido el eslabón, digamos los ingresos por cada uno de los eslabones. El ejercicio está hecho por metro cúbico, ¿sí? Y llama la atención que haya que arrancar con 3,5 metros cúbicos para llegar a la industria, al producto final con 1 metro cúbico. Yo voy a saltarme un poco estas diapositivas. Aquí están los servicios de desarrollo empresarial, quienes apoyan la cadena de manera directa o indirecta. Aquí están los servicios financieros, las autoridades ambientales, los ingenieros forestales, la academia, las agencias de cooperación y las organizaciones no gubernamentales, ¿sí? Hay unos riesgos que se están corriendo en todo el proceso y hay unos riesgos tecnológicos, muy mala, digamos, capacidad de maquinaria y tecnología. No tenemos investigación, nos falta capacitación a los actores. En el tema del negocio, en este momento se están sustituyendo los productos, básicamente en la construcción se están sustituyendo por temas como el icopor o como el Porex, ¿sí? No hay información de los sectores. Cada sector es hermético y no tenemos mucha información disponible y el país pues tiene unos riesgos que es una inseguridad jurídica, hay un cambio permanente de las normas, no hay el orden público, no hay las condiciones de seguridad suficientes y la inflación empieza a hacer las suyas aquí. No me voy a tener en el tema de los puntos críticos, me voy a pasar, digamos, finalmente al modelo de negocio como lo plantea la metodología del CATI, donde están todos los actores, los servicios de desarrollo empresarial y la institucionalidad pública que gira alrededor del negocio forestal como tal, donde están, digamos, como muchos actores, algunos de los cuales no han podido entender el negocio forestal, ¿sí? Aquí hay una cosa que me llama muchísimo la atención en el tema de las conclusiones, un minuto más para terminar, y es que el Estado colombiano no está invirtiendo casi los recursos suficientes para apoyar y dinamizar el sector. En países como Costa Rica y en la industria específicamente de las maderas plantadas de teca, el Estado costarricense invierte $1 y recupera aproximadamente $2 pedazo. Este gobierno casi que sin invertir un peso está recibiendo una cantidad considerable de recursos a nivel especialmente de impuestos y tributos, ¿sí? El conflicto armado está dificultando notablemente el proceso forestal y eso hace que se distorsione el sector, ¿sí? Las normas no están siendo claras, los actores no tienen muy claro la aplicación de las normas y hay un factor determinante en esto y es la corrupción asociada a la ilegalidad, ¿sí? Hay muchos actores, muchos de los cuales no están dando lo que deberían dar, el valor agregado a la cadena. Y finalmente, digamos que los actores tienen unos ingresos que no se compadecen con la responsabilidad que asumen dentro de la cadena, ¿sí? Los dos primeros actores, los dueños de los bosques y los que trabajan en el bosque son los que menos se benefician en comparación con los intermediarios y los que las transforman y comercian. Esto básicamente es los resultados del ejercicio, de lo que encontramos. Creemos que no encontramos, digamos, el agua tibia, no descubrimos el agua tibia, pero sí encontramos algunas cosas que llaman la atención y que valía la pena pues, presentarlas en este escenario. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Nelson Villota. Disculpe que al inicio le cambié el apellido por nuestro otro colega del Ministerio de Agricultura, al que también queremos mucho. En aras del tiempo, yo simplemente voy a hacer un comentario muy sucinto de lo que han sido estas tres presentaciones. La madera, material noble de múltiples usos. Hemos visto cómo va su recorrido desde el Chocó a la ciudad de Pereira, cuál es ha sido su demanda y su comercialización, especies y demás. Vemos este modelo de negocios desde la investigación, de cómo iniciar un negocio forestal a partir pues, del rigor científico y la academia, hasta este modelo de negocio macro que también parte desde el rigor científico y la academia.
En aras del tiempo, solo voy a hacer una pregunta para cada uno de nuestros panelistas. El primero es para la profesora Liz Villarraga. Esta pregunta es desde la moderación y nos gustaría que por favor nos contara, para que un modelo de negocio sea considerado exitoso, ¿qué características debe tener? Bueno, es importante que un modelo de negocios, bueno, primero considerar que es el paso inicial para que podamos validar la idea de lo que se pretende emprender. Entonces, es como una primera etapa, una primera aproximación que nos permite validar esa idea que tenemos. Y entonces, ¿qué vamos a validar o qué es lo que queremos demostrar con ese modelo? Que es rentable, que puede ser replicable y que puede ser escalable. Pues todos sabemos que comenzando, pues los negocios casi siempre lo que van a tener es un beneficio neto negativo, es decir, más costos que beneficios, pero esperamos que muy rápidamente con el tiempo pues se logre cambiar esa balanza y entonces pues obviamente que tengamos beneficios netos positivos, es decir, más ingresos que costos. Escalable, ¿a qué hace referencia la escalabilidad? Que se crezca, pero especialmente en ventas, y que esas ventas crezcan en mayor proporción a lo que crecen los costos del negocio. Y que sea repetible. ¿Eso qué significa? Que se generen ventas recurrentes sin tener que también, de nuevo, asumir mayores costos. Es decir, por eso es importante y por eso el modelo arranca con los segmentos del cliente, es decir, cómo generar esa relación con los clientes de tal manera que luego sean ellos los que vengan a buscar nuestro producto y que no seamos nosotros los que estemos buscando a los clientes. A eso hace referencia que el modelo sea repetible. ¿Repetible en términos de qué? Que un cliente llame más clientes o él mismo genere más necesidades o más demandas. Muchas gracias, profesora Liz. La siguiente pregunta es para la ingeniera Jamie Blanco, es desde el público, la hace el ingeniero Dorancé. ¿Por qué se tiene tan poco uso de la madera en las soluciones de vivienda que tanto requerimos, no solo a nivel rural, sino también urbano? Se da toda la validez al cemento y al concreto y casi se desconoce la madera. Gracias, ingeniero, saludo. Pues sí, usted tiene toda la razón, ese uso de la madera, pues desde a nivel institucional, principalmente para las viviendas rurales, está un poco, no está no se ha hecho mucho incentivo. Sin embargo, quería comentarle que el año pasado se tuvieron varias reuniones con el Ministerio de Agricultura precisamente para fomentar el uso de la madera. ¿Y qué es lo que se observó? Pues que los materiales, como usted menciona, otros materiales metálicos, diseños en casas, por ejemplo, viviendas rurales, en otros materiales, siendo que hay tanta disponibilidad. Entonces, la verdad, es un proceso pues que está iniciando y por eso se hizo esa articulación desde el Ministerio de Agricultura, los productores, porque hay empresas que producen las casas de madera, como para, digamos, diseñar un prototipo de una madera a bajo costo de interés social y que se pueda pues ser establecida en las áreas rurales, pero pues ahí se ven las limitaciones, por ejemplo, de esa disponibilidad, como mencionaba el ingeniero Nelson en su excelente presentación y diagnóstico de la cadena, y es pues que esa informalidad pues también dificulta que haya un material, y como mencionaba yo en mi presentación, adecuadamente transformado, ¿sí?, para que pueda utilizarse en una vivienda de madera y soporte las condiciones climáticas, ambientales, de uso. Entonces, pero se está en ese camino desde el gobierno nacional y las diferentes entidades para plantearle a Mi Vivienda que debe usarse y debe fortalecerse el uso de las viviendas, principalmente de interés social en madera. Muchas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias.
Muchas gracias, ingeniera. Ahora esta pregunta desde el público también para el ingeniero Nelson Villota. ¿Qué estrategias, actividades se tienen presentes a implementar para que la madera que provenga del Pacífico colombiano, principalmente el Chocó, lleguen al interior sin tanto problema? Actualmente se ven que los camiones no traen el volumen exacto, vienen especies incorrectas y otras. Hace falta más enfoque, participación, pedagogía en los aprovechamientos de bosques naturales. Ingeniero Nelson. Bueno, pues yo pienso que la estrategia que se está buscando es el cambio de la cadena forestal productiva a la cadena de valor. Entendiendo que la cadena de valor difiere de la productiva en que hay una interacción entre los actores y entre los eslabones. ¿Sí? Si bien es cierto, se presentan muchísimos problemas con la madera que viene del Pacífico, y en este caso del Chocó, pues son problemas que tienen de alguna manera alternativas de solución. Y aquí hay que sumar los esfuerzos de los actores, y si recuerdan en la diapositiva, de los actores institucionales, de los actores que prestan los servicios de desarrollo empresarial, y ahí están las universidades. Y creo que la academia debe sumarse a estos esfuerzos y básicamente los actores tienen que hablarse entre sí, tienen que limitar ese hermetismo que los ha caracterizado y tienen que un poco permitir que los demás puedan fijarse en cómo se está desarrollando el actual modelo de negocio. Modelo de negocios que yo no puedo decir que es catastrófico, pero que bien manejado podría beneficiar de una mejor manera a los actores, ¿sí? Creo que la estrategia es esa, un poco el cambio en la forma en cómo se está desarrollando la cadena actual y llevarla hacia el enfoque de cadena de valor, con un modelo de negocios donde no solamente se basa en el estricto control, sino en la capacitación, en el apoyo, en la asistencia técnica que tanto nos ha hecho falta para principalmente los primeros actores del proceso forestal. Muchas gracias, ingeniero Nelson Villota. Muchas gracias a todos. Voy a dejarle la palabra a la ingeniera Luz Estela Pulido para que nos haga en nombre del ministerio el cierre de esta sesión virtual, no sin antes invitarlos nuevamente a que por favor quienes no se hayan registrado se registren en el link que acabo de dejar en el chat. Muchas gracias también a la profesora Liz, que creo que le está contestando la pregunta al señor Eparquio, que la formuló, pero no en aras del tiempo no la vamos a hacer de forma pues aquí para todas las personas. Ingeniera Luz Estela Pulido, le cedo la palabra para el cierre de la reunión. Gracias, ingeniera Naidu. No, pues muchas gracias a todos los participantes, a los conferencistas, muy importante todos la información que nos compartieron en el día de hoy. Seguro que todos estos elementos nos van a servir para seguir avanzando en todas las estrategias que se vienen desarrollando, no solo desde el ministerio, sino con las autoridades ambientales, los actores de la cadena forestal. Creo que pues en el público vi que habían actores diferentes. Yo creo que este tema también es importante, todos estos temas son importantes considerarlos también en el marco de mesas forestales. Vi algunos representantes de mesas forestales aquí en la reunión, lo cual me alegra bastante. En nombre del ministerio, darle un agradecimiento muy especial a las entidades que participaron y promovieron el desarrollo de estas 6 webinars. Hoy ya estamos finalizando este ciclo, esperamos que poder más adelante tener otros espacios de este tipo y agradecer a Carder, a Fede Maderas, a WWF, a la FAO por habernos facilitado todos estos espacios durante este mes largo de conferencias y invitarlos a estar pendientes de nuevas oportunidades de capacitación o sensibilización sobre estos importantes temas. A los conferencistas, nuevamente, muchas gracias